Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Una vez más, listos para comenzar este tiempo. Es una alegría compartir con ustedes. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a aprender. Y también vamos a hacer todo lo posible para que podamos aplicar a nuestras vidas. Hoy es viernes 31 de marzo y para comenzar el tiempo de devocional vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor, el Señor Jesús. Queremos rogarte esta mañana por nuestras vidas. Queremos, Señor, decirte que te necesitamos constantemente. Te rogamos que continúes con la buena obra que has comenzado, Señor, que vayas perfeccionándonos, que podamos parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Padre, guíanos esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, antes de reflexionar en el devocional de esta mañana, quisiera que recordemos a grandes rasgos lo que vimos la anterior semana. Dijimos que aunque en este mundo no podemos satisfacer nuestras necesidades materiales por completo, hay un área donde el cristiano, el Hijo de Dios, puede encontrar y tener certeza que tiene todos los recursos que necesita para satisfacer sus necesidades y sus deseos. Dijimos que hay suficientes recursos para vivir una vida de plenitud espiritual en Dios. Vamos a dar lectura a los Corintios capítulo 9, verso 8, y ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, el texto nos enseña que tenemos un Dios infinito. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es la fuente de plenitud. Pero la pregunta es, ¿habrá alguna llave que nos dé acceso? ¿Habrá alguna llave que abra la puerta a una vida de plenitud? Y según el verso en el que estamos meditando, la respuesta es sí, sí hay una llave. La llave es la gracia de Dios. Esa llave nos da acceso a todas las riquezas que encontramos en Cristo. Gracia es una palabra extraordinaria. Es usada más de 150 veces en el Nuevo Testamento. Y tal vez pensamos que esta gracia es solo para los hijos de Dios. Pero hasta cierto punto, lo que nos enseñan las Escrituras, aún los incrédulos, aún los pecadores se benefician de la gracia de Dios. Los teólogos le llaman a eso gracia común. ¿Por qué se le llama gracia común? Porque es común a toda la humanidad. La gracia común es el continuo cuidado de Dios por toda su creación, proveyendo para la necesidad de sus criaturas. A través de la gracia común, Dios está refrenando a la humanidad de la corrupción total y mantiene orden y un sentido de belleza, moralidad y bondad en la conciencia de la sociedad. Esa es gracia común. La gracia de Dios llega al que no lo merece. Por esa razón es que se llama gracia. Pero, ¿qué es gracia? ¿Qué significa? Gracia es un término que se usa para describir un hecho de bondad, de amor y de buena voluntad. Son hechos de cariño que se extienden a otra persona, aunque la persona tal vez no lo merezca. La gracia, hermanos, no depende de la justicia que existe en el corazón del que la recibe. La gracia llega a las personas que no lo merecen. Por eso decimos que es el favor no merecido de Dios hacia el hombre. Romanos 5:8 nos demuestra esa gracia de la siguiente manera. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. El hombre tiene esperanza. No importa lo malo que haya sido, la gracia de Dios está a su alcance. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para cada necesidad. El texto dice que poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Ahora, ¿a cuánta gracia se refiere? ¿Cuánta gracia recibe el hombre? Como comprenderán, no es fácil responder cuánta gracia recibe el hombre. ¿Por qué no es fácil responder? Porque para tomar una palabra que aparece en tantas veces en el Nuevo Testamento y con diversidad de aplicaciones, desarrollar una doctrina que sea uniforme y consistente es una tarea inmensa, es una tarea titánica, imposible. No podemos comprimir toda esa verdad acerca de la gracia de Dios en una simple frase, en un concepto. No se puede. Varios comentaristas y expositores de la Biblia han buscado la forma de demostrar cuánta gracia existe en este texto. Se han esforzado en expresarlo de varias maneras. Han intentado darle un concepto, han intentado resumir en algunas palabras lo que es la gracia. Algunos dijeron que la gracia es la medida que rebosa todo lo que es bueno. La gracia es toda clase de bendiciones. La gracia es todos los recursos que necesitas para obtener suficiente amor y perdón en tu vida. Todo lo que puedas desear. Algunos han dicho que la gracia, por su propia naturaleza, solo tiene una dirección para tomar. La gracia siempre fluye de arriba hacia abajo. Otros estudiosos dijeron, la gracia en realidad es amor, pero es un amor inclinándose hacia sus criaturas, indignas de ser amadas. Por ejemplo, el amor de un rey hacia sus iguales, es decir, el amor de un rey hacia la reina, hacia sus hijos, hacia su familia, eso es amor. Pero cuando el amor de un rey va hacia los súbditos, eso se llama gracia. Y es de esta manera que siempre el amor de Dios hacia los pecadores es gracia. Muchas personas, cuando hablamos y escuchan la explicación de lo que es la gracia, me preguntan, pero ¿qué si uno ha pecado contra Dios? ¿Cómo puedes recibir gracia? Entonces yo les muestro lo que responde la palabra de Dios, lo que responde la Biblia. En Tito capítulo 2, versos 11 al 12, dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y junto a esto también les muestro lo que dice Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuán profundo es el pecado? ¿Cuán profundo es el pecado? El pecado lleva al ser humano a la muerte. Las Escrituras enseñan que el pecado separa, aparta al hombre de la gloria de Dios. Y que no hay ni siquiera uno que le esté buscando, no hay ni siquiera uno que le pueda entender. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que la gracia de Dios sobreabunda, que la gracia de Dios en su perdón va mucho más profundo que el pecado, va más profundo que la muerte y la rebeldía del hombre. En Isaías capítulo 1, 18, Dios dice, si vuestros pecados fueron como rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, antes de ser hijos de Dios, el pecado nos alejaba. Antes de ser hijos de Dios, estábamos escapando, estábamos huyendo de Dios. Nuestra vida no tenía rumbo, no tenía sentido. Sin embargo, su gracia nos alcanzó. Su gracia es suficiente para perdonar el pecado más grave. La gracia está a nuestro alcance. En ese tiempo de necesidad, la gracia está ahí.
Nuestro Padre provee, suple de su gracia cuando lo necesitamos. Por eso por esa razón, el escritor de la epístola a los Hebreos pudo decir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es especialista en las necesidades del ser humano. Es especialista, hermanos. Dios nos ama. Dios nos quiere. Él ha mandado a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos de nuestra vida, de esa vida vana, de esa vida de pecado, de esa vida. Hermanos, Él nunca se cansa de nosotros. En tiempo de tribulación, en tiempo de dolor, en tiempo de sufrimiento, Él nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, ¿estás pasando por alguna prueba? ¿Estás desesperado con alguna situación difícil? ¿Te das cuenta que no tienes la habilidad para hacer frente a estos problemas? Entonces, ve a Dios, busca a Dios, busca su ayuda. Él se especializa en casos imposibles y puedes alcanzar su gracia en tiempo de necesidad. Cada momento difícil de nuestra vida, cada enfermedad, cada necesidad, cada persecución, cada angustia, es una oportunidad para que Dios manifieste su gracia. Cada momento de debilidad, cuando un hijo tiene una enfermedad dura y esa experiencia hace que nos debilitemos, Dios está ahí con su gracia para hacernos fuertes. Cuando nuestra esposa o un familiar cercano se enferma o tiene un accidente, sufrimos, nos sentimos débiles y hasta a veces nos sentimos sin esperanza. Una vez más, la gracia de Dios es perfecta. La gracia de Dios nos va a sostener, nos va a sustentar, nos va a hacer fuertes. Todo cristiano que ha pasado por diversas tribulaciones con Dios ha encontrado que la gracia de Dios es suficiente para su vida. Por lo tanto, él puede decir: de buena gana me gloriaré más bien en estas debilidades, porque si lo hago así, vas a poseer el poder de Cristo en mi vida. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque me aferro a la gracia de Dios. Hermanos, es cierto, la gracia de Dios nos hace capaces en tiempos de desesperación, en tiempos de persecución y de angustia. Sin embargo, al mismo tiempo, la gracia de Dios también nos da poder, nos da habilidad a ti y a mí para servir, para trabajar en su obra. El apóstol Pablo estaba seguro que su éxito en el ministerio, llevando el evangelio en sus viajes y predicando, era la provisión de Dios a través de su gracia. Él dijo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una cosa es cierta, hermanos, que Dios ha derramado su gracia en cada uno de nosotros. Ahora mi pregunta es: ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás sirviendo en tu casa? ¿Estás mostrando que eres un hijo de Dios por los lugares que caminas? ¿Tienes esta característica en tu vida? Ahora, tal vez nosotros no hemos trabajado como Pablo, pero al igual que él, nosotros hemos experimentado ese encuentro genuino con Dios. Y cuando hemos tenido ese encuentro, ha cambiado nuestras vidas. Pero aún hemos tenido un encuentro con el Señor. Y hay ciertas cosas que nosotros debemos continuar aprendiendo, ¿sí? Debemos continuar meditando. Hay ciertas áreas en nuestra vida que el Señor debe seguir trabajando. Hay áreas en nuestra vida que nosotros no hemos podido superar.
Hay pecados con los que todavía luchamos y nos sentimos débiles. Y saben, hermanos, es ahí donde debemos buscar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos hace fuerte. La gracia de Dios es prometida a todos los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, nos dice que todos sumisos, unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la provisión que sigue en el versículo 6 y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cada día debemos de conocer nuestra gran necesidad, debemos humillarnos delante de Dios. Así como somos salvos por gracia, debemos vivir por y en la gracia el resto de nuestra vida cristiana. Hermano, hermana, ¿has recibido esa gracia? ¿Hemos recibido de esa gracia? Y si hemos sido perdonados de nuestro pecado, la dirección que teníamos para nuestra vida ha cambiado. Dios ha provisto para nuestras necesidades espirituales. Dios es el poderoso que puede cambiarnos, que puede ayudarnos. Su gracia, su amor, su bondad está en nosotros y abunda en nuestras vidas. Dios nos está ofreciendo vivir una vida en abundancia. Dios nos ofrece de acuerdo a las riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos porque has derramado de tu gracia en nuestras vidas. Señor, has cambiado nuestro lamento en danza, Señor. Y te agradecemos, Señor. Gracias, porque tú nos abres la puerta a lugares donde vamos a deleitarnos en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por meditar en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días.